Muy bien, chicos, entonces en esta segunda parte vamos a terminar de ver características de lo que es el sector público, ¿verdad? Considerando que el papel, o sea, el trabajo que va a hacer el sector público y el volumen, o sea, esa cobertura o el tamaño, la extensión del sector público va a depender, y este es el punto importante que voy a subrayar con ustedes, me hacen favor de subrayarlo aquí, allá en casa también, por favor. El volumen, papel y volumen, ¿sí? El papel y el volumen del sector público va a depender, ¿sí? Depende en gran parte de lo que en su momento se considere de interés público. Por ejemplo, el papel que ha jugado el sector público con respecto a combatir la pandemia desde hace ya 2 años, recuérdense que hoy es 2 de marzo, el día domingo, el próximo domingo, que sería domingo 13 de marzo, estaremos cumpliendo ya 2 años del primer caso de COVID-19 en Guatemala. ¿Cuál ha sido el papel del sector público? ¿Será que el papel depende o desde hace 2 años ha dependido de lo que es interés público y que ese interés público es combatir la pandemia? Exacto. Así mero. Y el volumen también. El volumen del sector involucrando a sectores de la sociedad, al sector salud, ¿no? Involucrando a varios sectores para combatir la pandemia. Entonces, el volumen y el papel va a depender siempre de lo que en su momento se considera de interés público. O sea, ¿a qué hacemos referencia con interés público? A lo que le interesa a la población en realidad, ¿sí? Lo que implica definir con anticipación el ámbito de interés general. Esto, pues, obviamente en cuestiones así como lo de la pandemia, esto no se pudo dar con anticipación, ¿sí? Fue algo que a los países de todo el mundo los sorprendió y cada uno pudo manejarlo de la manera que estaba en sus posibilidades, ¿verdad? Pero bueno, ya hoy por hoy, casi que estamos diciendo lo hemos logrado. Todavía hay que cuidarse bastante, pero digamos que ya pasamos, espero yo, lo peor de este combate. Vamos a seguir. Y otra de las características, antes de entrar al siguiente tema, como definición general del sector público, es lo siguiente. Lo normal es que el sector público constituya un elevado porcentaje de la economía de un país e influya sobre la actividad social, cultural, económica y global de la nación. Entonces, el sector público al final, como les mencionaba yo, que es bastante amplio, pues es normal que influya entonces en distintos aspectos de la vida de los habitantes, ¿sí? Muy bien. Entonces, copiamos esto, por favor, en lo que yo voy a copiar algo que me están pidiendo por acá. Sí, denme un segundito. Y entonces continuamos. Como les decía, el sector público, por la cobertura que tiene, por la cantidad, la magnitud de organizaciones que van a estar dentro de esta, pues también afecta a la población en general, ¿sí? Voy a compartir en la reunión, aquí en el chat, la asistencia nuevamente, por si algún chistosita todavía no ha marcado asistencia, vaya a marcarla que ya vamos a terminar la clase, ¿sí? Por aquí nos dice Kevin, ya está regresando a la normalidad, lo que no regresa son las pérdidas. Oh, qué buen mensaje, Kevin. Excelente, sí, creo que sí, pues obviamente trajo un costo esto, ¿no? El combatir. Yo sé que alguno quizá tuvo esa mala experiencia, pero gracias a Dios, pues estamos aquí y ninguno se va un minuto antes ni un minuto después. Todo está escrito y Dios lo tiene planificado, Dios es perfecto, hay que recordar eso, ¿no? Pero realmente sí, pues con respecto al ejemplo anterior, creo que sí, es un tema bastante amplio del que podemos hablar bastante, pero pues aplicándolo al sector público, podemos considerar que sí, el sector público, bueno o malo, haya tomado buenas medidas, malas medidas. ¿De qué medidas podemos hablar? Por ejemplo, los toques de queda, tanto que hubo controversia con eso. ¿Por qué hay toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana? Yo ni siquiera salía a esa hora, wow, a esa hora yo estaba durmiendo. Qué ilógico es una situación así, pero miren, bueno o malo, tomó medidas. Y bueno, sí es cierto, fue a un costo alto, ¿verdad? Pero pues eso es parte del sector público, esa toma de decisiones. Y por lo mismo, el sector público, como es tan amplio, en ocasiones también afecta a la economía. No digo en ocasiones,
en su mayoría, casi al 100% de la toma de decisiones del sector público va a afectar sin lugar a duda la economía del país, ¿sí? Entonces, por ahí vamos a responder una preguntita al final de Ruth, ¿sí? Que nos habla de un tema acerca de esta toma de decisiones del sector público. Entonces, ¿cómo afectan la economía del país, por ejemplo, o de los ciudadanos? Los toques de queda, o bien, no sé si ustedes se recuerdan al principio, hace 2 años al principio, que había un cierre o sea, por regiones y por departamento, incluso por municipios. Yo no sé si hay alguien aquí de Patzún, pregunto, si hay alguien de Patzún acá, que Patzún fue uno de los primeros, de las primeras ciudades. Kenny es de Patzún, excelente Kenny. Uno de los primeros poblados o bien de los primeros municipios que tuvo un contagio de COVID-19 positivo ya en Guatemala fue Patzún. Y Patzún lo cerraron, no sé si ustedes se recordarán, lo cerraron por meses, si no estoy mal. ¿Qué pasó con la gente ahí? La gente perdió mucho, algunos perdieron sus empleos, muchas personas perdieron los empleos que trabajan en la ciudad capital, por ejemplo. No podía ni entrar ni salir nadie de Patzún, pensando hace 2 años que con eso íbamos a evitar la propagación del virus, ¿no? Entonces, les digo, la toma de decisiones del sector público, entonces, en gran medida afecta a la economía de la población, ¿verdad? Pero no solo a la economía, a la cultura, y en forma global afecta a la sociedad, ¿verdad? Parte de la cultura y de la actividad social pudiera ser, yo no sé ustedes, por aquí nos hacen un comentario, sí hubo mucha desigualdad y racismo por parte de los vecinos, ¿verdad? Eso también, vamos al punto cultural, ¿verdad? ¿Cómo es que la actividad por el sector público, miren, tal vez ahí yo pienso que se equivocaron, pero bueno, era una medida, ¿no? O tal vez no se equivocaron, tal vez la medida de cerrar el municipio, cerrar algunos poblados estaba bien, pero tenía que implementar o ver el aspecto social, porque como dice Kevin, había discriminación o desigualdad cuando se enteraban, por ejemplo, que alguien estaba contagiado, ¿no? Entonces, eso también fue bastante difícil. Entonces, y culturalmente también podemos ver, por ejemplo, ahora que es extraño ver a una persona sin mascarilla en la calle. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso, o por lo menos aquí, por lo menos yo, ustedes saben que yo vivo muy cerca del colegio, muy cerca del parque, a mí me queda aquí cerca todo, siento que salgo y ya estoy en el parque. Entonces, pues aquí es raro, es extraño ver a una persona sin mascarilla, o bien cuando uno ve a una persona sin mascarilla se le queda, yo mismo me doy cuenta que de repente yo sigo la mirada así como que, ¿y esa persona por qué no tiene la mascarilla? Es parte cultural ahora, ¿no? Es parte, ¿cómo es que cambia esa situación? No es que vaya a ser una tradición, una cuestión así, no, sino que son conductas que se han aprendido y que ahora se mantienen constantes. Antes era extraño ver a una persona con mascarilla. Yo un tiempo usé mucha mascarilla porque anduve en moto y estaba enfermo y entonces por el aire yo usaba mascarilla. Pero yo me recuerdo que cuando las personas me veían con mascarilla, lo primero que pensaban era, este ridículo, por gusto tiene su mascarilla o algo. Pero hoy por hoy es algo tan normal. Vamos a seguir avanzando acá. Por ahí nos dice Kevin, aquí donde yo vivo es raro ver a alguien con mascarilla. Vean ustedes, esto también se da, es que les depende de la cobertura del sector público, depende de las poblaciones también, ¿verdad? Entonces, pero bueno, vamos, yo creo que quedó bastante claro esto por acá. Eso iba a decir, dice Ruth, exacto, sí, que hay situaciones al revés, ¿no? Que en donde no se usa mascarilla y otras donde sí. Entonces, son cuestiones culturales, ¿no? Entonces hay que ver eso. Recordando que la cultura es una conducta que se aprende. Quiero dejar claro eso, ¿verdad? Porque hablar de cultura es algo muy general y alguien pudiera decir, uy, no, el usar mascarilla no es parte de la cultura guatemalteca. No, es que no es solo Guatemala, sino es a nivel mundial. Y recordando de que la cultura es una conducta que se aprende. Entonces ahí vamos al uso de la mascarilla o al no uso en algunos casos. Vamos aquí, características del sector público, ¿sí? El sector público es la parte de la actividad económica de la nación que realiza la parte gubernamental. Entonces, esta es una característica, ¿sí? Vamos a ver varias características. Entonces, una de ellas es que es la parte de la actividad económica de la nación que realiza la parte gubernamental. Cuando hablamos de parte gubernamental, hacemos referencia, o sea, a las entidades del Estado.
¿sí? O a las entidades públicas. Entre estas, parte de estas entidades gubernamentales es el Banco de Guatemala, pero este tiene un mejor enfoque, si lo quieren ver así, desde el sistema financiero. Entonces, al decir enfoque, es como diciéndoles, bueno, el Banco de Guatemala es parte del sector público, ¿sí? Pero es como que si le estuviéramos viendo el perfil a una persona, o le estuviéramos viendo así como que está de costado, o de lado, o de espalda. Entonces, si yo les digo, pero tiene un mejor enfoque, es como quien dice, se puede apreciar mejor el Banco de Guatemala desde la estructura del sistema financiero. O sea, desde la estructura de todos los bancos del sistema y todo el sistema de créditos. Desde ahí se mira el esplendor del Banco de Guatemala. Pero desde este punto de vista del sector público, pues sí, lo consideramos también como parte gubernamental, ¿verdad? Y de la actividad económica. Muy bien. Vamos a seguir avanzando. Una característica más. Siempre bajo el mismo título, ¿verdad? Estoy hablando solamente de características. Se define también como sector debido a que su actitud y comportamiento explican muchos aspectos de la evolución económica guatemalteca, ¿verdad? Entonces, pues esto también se da, vuelvo y repito con respecto a ejemplos de la pandemia, ¿no? Por aquí hay una preguntita, hay dos preguntitas ahí que vamos a tratar de resolver al final, ¿sí? Ahí está una de Ruth, que ahí la tengo marcada, y otra de Kevin, ¿sí? La vamos a responder al final esta del banco. Entonces, las características, como característica 2 o una segunda característica es que se define como un sector público porque de alguna manera influye en el comportamiento de la economía guatemalteca, ¿verdad? Hay cositas así, por ejemplo, en los primeros días, yo no sé ustedes, de confinamiento que tuvimos, o sea, que tuvimos de encierro, de quedarnos en casa, donde hubo toque de queda. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que, por ejemplo, los mercados abrían solo algunos días. Habían solo unos días del mercado y eran unas cuantas horas. Y entonces la gente, miren, se iban al mercado esos días y se iba a comprar un montón y se traía toda lo del mercado a llenar la refri, la cena para una semana completa, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, la toma de decisiones del sector público, pues también influye en la evolución económica guatemalteca, porque ¿qué hicieron algunas personas de estas que vendían en los mercados? Yo conozco a una persona que es a la cual yo le compro aquí en Chimaltenango las verduras y todo, ¿no? Que ella tiene a varios hijos que han sido mis alumnos incluso, ya uno ya se casó, ustedes imagínense, ya están bien grandes y pues la mayoría de sus hijos han sido mis alumnos y a ellos los mandó en los toques de queda, solamente nos dio su número y entonces uno podía hacer pedidos, ¿verdad? Pongo este ejemplo porque sé que es ejemplo de alguien más o alguien más vivió esto, ¿no? Entonces uno podía hacer sus pedidos, ¿verdad? De repente se le olvidó algo, quería algo, bueno, mira, hazme el favor de traerme 2 libras de tomate, unos 5 aguacates, una mano de limón y si podés, haz 3 libras de res, ¿verdad? O de carne para asar. Y de repente llegaban. Entonces, vean ustedes cómo evolucionó la economía guatemalteca. Cuando yo pedir, hace 3 años, imaginemos, cuando yo pedir una libra de tomates por teléfono. Eso parecía de los supersónicos, ¿va ustedes? Pero quienes vieron la caricatura. Entonces, pero ya es una realidad y fue una realidad. Vamos a seguir avanzando acá. Otra de las características que está por acá, dicen por ahí que en algunos poblados también se acostumbraron a los domicilios, ¿verdad? A llevar la comida. Yo creo que sí todavía, incluso dice el comentario, hasta ahora se sigue con eso, ¿verdad? Entonces, sí, por supuesto son cositas que quedaron bien marcadas, ¿verdad? ¿Cuántas personas o no vimos cuántas familias o bien ciudadanos se implementaron el andar con una cajita en la moto, ¿verdad? Y repartiendo, y entonces ya uno le pedía algo y él pasaba comprando, por ejemplo, X producto o bien X comida y se la llegaban a dejar, ¿verdad? Todavía se practica. Pero ¿cómo fue entonces que evolucionó la economía? Solo por poner un ejemplo. Otra característica, su importancia se establece a partir de la aplicación de la programación económica, ¿verdad? Entonces, va a ser importante la toma de decisión del sector público cuando se establezca entonces alguna programación económica, ¿verdad? Entonces, cuando se diga, por ejemplo, fuera de los ejemplos que mencionábamos de la evolución económica del país,
Hablemos ya de programas económicos. Por ejemplo, uno de los programas, a ver si alguien se recordará, uno de los programas, y con esto termino mi clase, miren, se acabó el tiempo, discúlpenme. Uno de los programas que se dio a inicios de la pandemia, ¿cuál era, chicos? Aquel programa que iba a beneficiar a las familias que según el registro de energía eléctrica, ¿se recuerdan? Y que tenían que inscribirse por medio de un mensaje y entonces después se les iba a ver si alguien me termina de dar la idea acá. El bono familia o bono familiar, exacto, ¿se recuerdan de esto? Durante tres meses, 3 o 4 meses, algún programa económico del sector público fue poder apoyar a las familias con 1,000 quetzales mensuales, ¿verdad? Y el segundo fue más falso que el amor de ella, dicen por ahí. Sí, exacto. En algunos casos llegó, en otros casos no llegó el segundo, mucho menos un tercero, ¿verdad? Entonces, pero eran programas. Entonces, la importancia del sector público se establece a partir de la aplicación de esos programas económicos, ¿sí? Bueno, yo creo que con los ejemplos quedamos bastante claros. Voy a suspender la grabación hasta aquí, ¿sí? Muchísimas gracias por su atención. Espero haya sido de su agrado.